Pedazo de cielo, mi Nicaragua se formó, por eso es lindo este suelo, el suelo donde nací yo. Sus lagos son serenatas, maravilloso talismán, son dos leyendas de plata, el Cocibo que son. Muy buenos días, mi nombre es Nelson Rafael Pineda Castillo, actualmente director del Centro Familiar de Educación Rural CEFER San Jerónimo, ubicado en la misma comunidad de San Jerónimo. Este centro está ubicado a 34 kilómetros al noroeste de la ciudad de Condega, departamento de Madrid, ¿verdad? Pertenecemos al municipio de Telpaneca. Este centro se fundó en el año 1994. Inicialmente comenzamos a trabajar nosotros con primaria acelerada, primero, segundo y tercer ciclo. A partir del año 2000, por demanda de los padres de familia y alumnos de las diferentes comunidades que asisten a este centro, se comenzó a trabajar con la modalidad secundaria a distancia, sabatino. Esto se hizo por la misma demanda y la necesidad que tenían los alumnos de cursar, ¿verdad? O prepararse a un nivel secundario, y además de que estas familias, los jóvenes que asisten aquí, ¿verdad? Hembras y mujeres, son de escasos recursos económicos. Bendita de mi corazón, en una tierra en todo el continente, hermosa y valiente, esa es mi nación. Bum, 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 soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios. Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios. Mi nombre es Luis Miguel Lira Centeno, vengo de la comunidad del Coyolito. Me levanto a las 5:30 para venir a estudiar. Estoy en tercer año y hago un recorrido de media hora para llegar aquí. Bendita de mi corazón, en una tierra en todo el continente, hermosa y valiente, esa es mi nación. Bum, 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 soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios. Soy puro pinolero. A pesar del esfuerzo que hemos venido haciendo con estos 5 niveles, en nuestro centro pues hay bastante demanda, bastantes necesidades que tenemos. Por lo menos la instalación de la energía eléctrica, el mejoramiento del agua potable, los servicios higiénicos, también falta de personal docente, ¿verdad? Porque actualmente pues esa es una de las necesidades básicas que tenemos nosotros, es la falta de personal, que hay veces hasta corremos el riesgo de que el centro vaya a culminar, pues, porque no tenemos casi recursos económicos para poder garantizar plaza de docentes. En una tierra en todo el continente, hermosa y valiente, esa es mi nación. A l'IES Pau Casasnoves tenim un compromís amb la solidaritat. Treballar per tenir alumnes solidaris, que siguin capaços d'actuar en situacions puntuals, però sobretot que siguin persones solidàries en un futur. Per recaptar fons hem fet el mercadet solidari de segona mà i altres activitats d'aquest tipus com venda de crespells, d'amargos, etc. Amb aquest dobbers, a final del curs, fem un ingrés en el compte corrent i la ONG dediquen aquests dobbers a millores de caire didàctic, llibres, formació de professorat, etc. i també a millorar les infraestructures.